Hola, ¿qué tal mi gente bella y maravillosa de Activa tu Vida? Como siempre, agradeciendo a toda la gente que nos está viendo aquí con nosotros, que estamos en la plataforma al aire y bueno, con invitados siempre de lujo. Anthony. Claro que sí, buenos días a todos. Esperemos que disfruten la entrevista el día de hoy, que como siempre tenemos invitados, como dices, de lujo. Así es, fíjate que hoy tenemos por ejemplo al psicólogo, ya es de casa, él ya es parte de Activa tu Vida, Juan José, que está con nosotros el día de hoy. Y pues él viene a platicar con nosotros sobre este tema que muchas veces pues no se cree que exista o no se cree que se esté viviendo realmente, Más que nada pero porque sí. yo siento que es un tema muy triado. O sea, ya es como que, ay, sí, sí, ajá, sí. Y luego, Ya ya no cualquier le damos la importancia. no, y ya cualquier cosa se le llama bullying. Entonces aquí vamos a descifrar de qué se trata, qué es realmente bullying, qué no es, cómo poder manejarlo en lo que es la escuela, Anthony, porque es muy No, y importante sobre todo, esto. ¿cómo saber identificar realmente cómo se dan? ¿Cuáles son como que las etapas o cuáles son las alertas que podemos notar en los niños como papás ahí en casa? Definitivamente. Y pues bueno, el experto nos va a platicar en este Pues, momento sobre buenos este tema. días. Buenos días. Muchas gracias, Pili, Anthony, por la invitación. Realmente es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este tema, ¿no? Y espero que pueda ser de mucho provecho para el auditorio, ¿no? Y como dicen, ir aclarando estos puntos, estas dudas. Lo que mencionaba Anthony es algo que de repente pasa, ¿no? Cuando hay algún término novedoso, a veces en la parte de la medicina, en la parte de la psicología, se empieza a utilizar en todos los temas, ya todos Ya tienen todo. estrés, Sí. ya todos tienen depresión, ¿no? Ya todo es Ya todo bullying. es tóxico. Exacto, exacto, ¿no? Y se generaliza y ya se pierde realmente ya el límite Sí. de qué es, ¿no? Entonces de alguna manera parece positivo porque entonces se hace conciencia y se mira, pero también por otra parte se generaliza y se pierde ese límite, ¿no? En el caso precisamente del bullying es importante hacer la diferencia, ¿no? Entre un conflicto. Hay gente que dice, no, lo que antes era un pleito de chamacos en la escuela, ahorita le llaman bullying, ¿no? Sí. Y es algo totalmente distinto. Una de las diferencias principales o para marcar el límite del bullying es que hay tres elementos principales, ¿no? Uno de esos es que hay la intención. Hay una intención de generar un daño en la otra persona. El otro punto muy importante es que es algo que sucede de manera repetitiva. No es algo que sucede una vez, que se pelearon, se agarraron a golpes o me dijo tal cosa que me hirió, pero fue nada más una Una vez. vez. No, esto es algo Que que se, tiene, por eso se que es llama, recurrente. en su nombre en español, es el acoso. Estoy acosando constantemente, constantemente, y eso va mermando las habilidades sociales, las habilidades emocionales de la otra persona. Entonces la otra persona cada vez tiene menos recursos para poder manejar esta situación. Y el último punto es una diferencia entre poder. Hay una diferencia entre poderes. No son iguales. En un conflicto cualquiera puede ganar. Cualquiera puede detener el pleito. ¿Sabes qué? Ya no quiero pelear. No. En el caso del acoso escolar es, aunque tú ya dijiste que no, el otro sigue. Continúa. Hay una diferencia en la cuestión del poder, y muchas veces esta cuestión del poder se maneja también con la parte social. El otro con su grupo Se empodera. se empodera. El otro se empodera y el otro vamos a decirle, le criticamos, le decimos, y el otro entonces adquiere poder por la cuestión social, por su grupo, y el otro Hace chiquito. se hace chiquito, ¿no? Entonces esos son los puntos principales para diferenciarlo de un conflicto. No es lo mismo, ¿no? Tiene estos elementos y eso lo hace más dañino para las personas, ¿no? Esta cuestión de que sea constante, constante, ¿no? Y Sí, vemos las claro. consecuencias igual muy diferentes en la parte emocional. Muchas personas presentan depresión, muchas personas presentan ansiedad, y no solamente en el momento, sino hasta después como secuelas Como que ya se quedan con posteriores. ese temor de lo Sí, que está sucediendo, de lo que están viviendo. Y pues muchas veces los papás lo hacemos así como que no pasa nada y decimos, defiéndete. claro, sí, sí, sí. Y terminamos en ese punto, defiéndete. Ándale, para acá, te siento muy lejos de mí, por favor. Sí, y creo que ese punto termina por ser nuevamente como vulnerar a la otra persona, ¿no? Porque si hablamos de que hay esta diferencia de poder, y esta diferencia de poder es muy curiosa, porque puede ser no real, puede ser construida a nivel psicológico,
porque la otra persona que hace bullying siempre es una persona que tiene igual baja autoestima. Entonces busca reafirmarse socialmente haciendo de menos al otro. A otra persona. Entonces, claro. mira, entonces tú eres menos y yo soy más, y me lo reafirmo. Entonces, cuando los demás también me apoyan, reafirmo mi lugar en la sociedad porque tengo esa inseguridad. No estoy seguro de qué lugar ocupo, ¿no? Entonces, por eso este poder, esta diferenciación de que yo estoy aquí, tú estás acá, es creado. No es real. Ni siquiera es real. Ni siquiera es real. Pero la otra persona que está dentro del conflicto, la persona Así lo víctima de bullying, lo siente igual así. Entonces, si el papá va y le dice, defiéndete, el otro siente que no puedo. Como Que está le merman luchando las con fuerzas un igual, ¿no? monstruo, ¿no? Exacto, ¿no? Es Y termina por ser víctima ahorita, entonces ya no solamente del agresor, sino también de la familia. Claro, porque además de esto, muchas veces hasta les da temor platicarle a la familia lo que está sucediendo. Claro. Entonces esto se vuelve de verdad algo que podría llegar a un punto crítico en una persona. Claro. Yo creo que sobre todo cuando estamos hablando que es en la niñez, yo creo que es base fundamental para los adultos que van a ser el día de mañana, y recordemos que estos son patrones que se van aprendiendo. Y que se van repitiendo, Claro, y Anthony, ese es que el se van detalle. repitiendo. Entonces, si no sabemos identificar esas alertas con los niños, yo creo que puede ser un daño fatal. Si lo podemos ver en el lado psicológico, va a ser un lado fatal. No, Claro. definitivamente, porque imagínate, yo creo que no hay edad para esto del bullying escolar. Yo creo que hay tanto como en kinder, o sea que cuando inician hasta que están ya en la universidad. Yo pienso que así es. Existen siempre estas personas que se sienten, como dice, empoderados, que se sienten grandes, pero no porque realmente lo sean, sino porque su baja autoestima hace que se sientan así y quieran que toda la gente los vea así. Claro, y el grupo de edad donde mayormente se presenta es antes de la adolescencia, de los 10, 11 años, es donde más se presenta esta característica del acoso escolar. Sin embargo, como bien dices, Billy, esto es algo que puede continuar, que al final no es otra cosa que violencia. Siempre es un tipo de violencia. Entonces la violencia se puede presentar en cualquier etapa de la vida, ¿no? Tiene las mismas características que decíamos, intencionalidad de hacer este daño, ¿no? Y la violencia pues no tiene este límite de edad, ¿no? Por eso es muy importante tenerlo muy en cuenta, de poder trabajar Claro. esta parte emocional del agresor, pero también de la víctima y también de otro factor súper importante en esto, que es el testigo, el que observa y calla, Claro. el que dice, no es mi problema, no a mí me lo están diciendo, ¿no? Yo nada más me reí, yo no le golpeé, yo no le di el zape, yo no le metí esa cucaracha en su mochila, yo nada más me reí, me burlé de lo que estaba pasando. O hasta ahorita ya incluso sucede que hasta lo graban. Sí. Ya lo más cotidiano, lo más normal es que lo graban. Sí, terrible. Y no hacen nada, pero lo están grabando. Exactamente. Entonces te preguntas ahí, y la persona que lo está grabando no se sensibiliza ante el dolor de esta persona a la que están acosando, que es el bullying. Yo creo Claro. que sería tan culpable como el que esté ejerciendo el daño, ¿no? Yo creo que Sí, ahora sí, claro. como dice el viejo dicho, Tanto peca el que mata a la vaca como el que le la jala la jala pata. Y eso Claro. eso es real porque mi papá me decía, ¿no? A veces no te daña tanto lo que te están haciendo, sino la burla. Claro, Exacto, claro. los estragos que está razonando. Pero Claro. bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Y ahorita que regresamos seguimos tocando estos más temas, porque yo sé que deben haber más alertas todavía para que los padres ahí en casa podamos identificar realmente qué está Claro, y pasando. sabes más que nada, Anthony, también el hecho de pensar, porque se comenta mucho, y cuando regresemos lo vamos a platicar, se comenta mucho que, bueno, antes no existía el bullying, bueno, no se le conocía como tal, pero siempre ha existido. Claro. Y creo que todos, hasta incluso nosotros, tenemos por ahí alguna anécdota donde hayamos sufrido Claro esto. que sí. Así que cuando regresemos a seguir platicando sobre esto, estamos en Activa tu vida. Bueno, estamos
regreso aquí en Activa tu Vida y la plática se está poniendo cada vez mejor. Esto del acoso escolar o bullying, como es conocido actualmente, con la plática obviamente del psicólogo, que es el experto en esto, Juan José Maldonado, que estamos platicando sobre esto de que se decía que antes no existía eso, ¿no? Que no existía ese tipo de problemática, que por qué se inventa que ahora existe, pero yo creo que siempre ha existido. Yo igual, yo pienso lo mismo, siempre ha existido, simplemente que a veces no tiene el término, el nombre, o no se le ha puesto tanta atención, ¿no? Sin embargo, creo que ahora que se estudia por las cuestiones esas, también hay que recalcar que esto vulnera igual un derecho de la niñez, ¿no? Claro. Es muy importante, claro. Las personas tienen totalmente acceso a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Y una persona que va a la escuela y sufre esta violencia, se le está vulnerando su derecho, además de que también tiene derecho a la educación. Mucha gente ya no quiere ir a la escuela, muchos niños ya no quieren ir a la escuela, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta igual esta parte, que también la legislación va cambiando y también las problemáticas se empiezan a abordar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y es cuando se vuelven términos más actualizados y se pueden abordar de una mejor manera, porque hay gente estudiando esta parte, ¿no? De lo que comentaba Anthony igual, cómo resolverlo, cómo salir, cómo identificarlo, qué hacer, qué debe hacer la familia, ¿no? Claro, lo más importante yo creo que aquí es identificarlo, Anthony, porque imagínate, estás viviendo esto y bueno, lo crees normal, porque de repente el que está empoderado en el grupo le hace lo mismo a todos y bueno, dices, bueno, es lo que nos toca vivir a todos, ¿no? Porque él es el poderoso del grupo. Y creo que, todos hemos vivido en algún momento esto del acoso, del maltrato, ¿no? En la escuela. Yo me acuerdo que muy pequeña, yo lo viví y ahora es que lo identifico, ¿no? A mí no me gustaba ir a la escuela, porque mis compañeras me decían que yo estaba negrita. Imagínate, por ese simple hecho, yo no quería ir a la escuela. Y yo me veía al espejo y yo lloraba, y yo decía, bueno, porque yo estoy negrita y mis compañeras están blancas, ¿no? Claro, Entonces, sí. Y esa es una de las principales características, ¿no? La violencia, por lo general, siempre busca un pretexto. ¿Y cuál es el pretexto principal? La diferencia, por ser diferente. Y eso es algo bien complejo, porque, por decir, desde siempre, ¿no? Los blancos ha sido, ¿no? El pleito contra las personas de color. Sí. El racismo. Exacto, ¿no? Siempre ha habido una diferencia, ¿no? Los nazis con los judíos, ustedes nos están quitando nuestro dinero, ustedes, ahorita, ¿no? A lo mejor, los migrantes mexicanos, latinos en Estados Unidos, ¿no? Ustedes son diferentes, ustedes son, todo lo que le ponen, ¿no? Ustedes nos van a robar, nos van a asaltar, son delincuentes. Sí. Entonces, ya cuando se marca esa diferencia, es el pretexto, ¿no? Es el pretexto para entonces ya poder volcar toda la agresión, toda esa agresión, pero siempre viene precedido por una diferencia. Tú eres el diferente. Y esa diferencia es bien curiosa, porque en el caso del acoso escolar no tiene que ser algo negativo. Te podemos hacer bullying a ti, Anthony, porque tú eres el más inteligente de la clase, eres el nerd, el matadito, ¿no? sí, o porque tú eres la más guapa. Sí, tú eres la más guapa, siempre te crees mucho, siempre tu pelo, no, eres la plástica, eres la... Sí, cierto. Entonces ya nos caes re mal porque te cuidas demasiado esa parte, ¿no? Entonces, hasta características que pudiéramos pensar que pudieran ser socialmente positivas, aquí no importa esa parte, lo único que estamos mirando es que eres distinta. Esa diferencia que te hace, ya sea más o menos, que seas más bonita o menos bonita, que tengas más dinero o menos dinero, que seas más popular o menos popular, es suficiente para que tú puedas ser como un candidato. Como un blanco. A ser el maltratado del salón, del grupo, de la escuela. Y esto realmente sí es muy cierto, porque se escuchan tantos casos, al menos, por ejemplo, ahorita mi hijo que está en la secundaria, de repente cuando viene y me platica situaciones en la escuela que suceden, yo sí me quedo así como que, a ver, espérate, ¿y qué hacen los maestros? Nada, simplemente nada, imagínate. Claro, y esa es una de las situaciones que por lo general permite que esto vaya avanzando. Todos los actores involucrados, que son desde, como decíamos, ¿no? El agresor,
la víctima, el testigo, el que está nada más mirando, Claro. la maestra, la directora, los supervisores de zona, Los las intendentes, autoridades, sí. exacto, las autoridades municipales, Todo. a todos inmiscuye esta problemática, ¿no? Pero si la normalizamos, si la vemos como, es cosa de niños, ¿para qué nos vamos a meter ahí, no? Entonces esto solamente sigue avanzando, Sigue creciendo. avanzando, ¿no? Fíjate que ahorita me vino a la mente, ahora que fueron las vacaciones de verano, mi hijo quería estar en un equipo de fútbol y todo, entonces lo metieron en un equipo pues conocido aquí en la isla. Y iba bien, iba contento, iba feliz, pero de repente lo empecé a sentir como que sin ganas de ir. No le tomé mucha importancia y dije, a lo mejor ya se dio cuenta que no le gustó el fútbol o X. Pero 2 días antes de que fuera ya la clausura del curso de verano, que fue un curso de verano, él llegó, así tal cual te lo voy a describir, rojo, con las venas aquí levantadas, llorando, y aventó su mochila en la entrada y me dijo, no quiero regresar a ese lugar, no quiero volver a regresar, y empezó a patalear muy enojado, cosa que tú conoces a Rafa, no es así, y yo lo agarré y lo abracé, él estaba temblando. ¿Qué te pasa? Me dice, es que ya van varios días que el sobrino, están viendo, yo lo sé, el sobrino del entrenador, que es el director del equipo, nos puso apodos a todos. Y ese apodo ya todos me lo dicen. Pero no solamente me puso apodo a mí, le puso apodo a todos. Y él no le pueden decir nada porque es el sobrino del que es el director. Entonces yo sí tomé cartas en el asunto. Le dije a mis hijos, es que no vas a ir más, no te voy a exponer a esto. ¿Quieres ir? No, no quiero ir. Perfecto. Le hablé a esta persona, le dije, le expliqué lo que estaba sucediendo. Le dije, si no hacen algo, mi hijo ya no va a regresar. Primer punto. Y si no hacen algo, yo de verdad voy a tomar cartas en el asunto. Sí les voy a aventar prensa y todo, porque no es posible que los niños pagan mucho dinero, porque se paga mucho dinero por estos cursos, y todavía los maltratan y no les dicen nada, que porque es el sobrino, que porque tiene dinero, que porque, etcétera, etcétera. Entonces, terrible. Claro, y es importante ahí la comunicación, la información, la educación. Todos estos actores tienen que estar bien informados de lo que puede llevar esto, ¿no? Lo que puede generar son, como decíamos, consecuencias de grandes cantidades de estrés, y no solamente en el momento de la situación, sino posteriores. Este estrés se puede quedar, este estrés postraumático, ¿no? También tener un estado de ánimo depresivo, que se vuelva su estado de ánimo, estos traumas, nuestras inseguridades que lo van a acompañar se vuelven siempre. Inseguros, se vuelven inseguros. Exacto. Esto también puede generar igual, hay personas que su enojo tienen la diferenciación, hay algunos que lo llevan hacia el exterior también, o sea, esa carga de enojo, de estrés, como comentabas de tu hijo, él se lo trajo y lo logró expresar, Sí. y es donde tú te enteras. Pero hay personas que esto lo pueden llevar a una agresión, que ha pasado niños que de repente llevan su cuchillo y no es que yo voy a acabar con él. Y ha pasado que hasta los matan, de verdad, desgraciadamente, al Sí. otro, porque es tanta la energía acumulada que esto estalla, ¿no?, de manera muy violenta. Y hay otras personas que su energía, su enojo es hacia adentro, ¿no?, que es este carácter depresivo o hasta ideación suicida o suicidio consumado, ¿no? Y de hecho, si se dan cuenta, uno de los... ahora sí que las situaciones que se presentan fue, por ejemplo, la que hubo en Monterrey, en el colegio, donde entró y mató a la maestra y a sus amigos. Sí, terrible, terrible, Claro. terrible esta situación. Y sabes qué, hay una serie, tú me la has súper recomendado, ya la vi, Anthony, ya la vi, y llegué hasta donde están las cosas más fuertes y más difíciles de esta serie, que se llama 13 razones, que mi hijo me pidió que la viera con él. Mi hijo tiene 13 años y él me pidió que la viera con él. Yo no quería que la viera porque sí tiene escenas demasiado fuertes, pero mi hija, que tiene 28, me dijo, mamá, permítele que lo vea, porque él tiene que saber hasta dónde puede llegar una agresión si no la detienes, y hasta dónde puede llegar el enojo acumulado, como lo acabas de decir tú, Juanjo, que es un enojo acumulado que pueden llegar a querer matar a los demás, e incluso sucede. Claro, y es importante igual saber que aquí tenemos que tratar de mantener la calma. Es algo muy, muy doloroso ver a nuestro familiar, a nuestro hijo, sufriendo, Sí. pero es muy importante mantener la calma. Necesitamos pensar,
¿Cómo vamos a solucionar esto? Y es muy importante tener esa calma para llegar a esta información. Es importante recurrir a todos estos actores relacionados, como en este caso, ¿no? El que platicabas, el entrenador, tu hijo, el agresor, todos los del equipo que son también como víctimas y también testigos, ¿no? Porque víctimas y testigos, porque pudiera ser que también a ellos les tocó su apodo, pero no le estuvieron diciendo tanto. A lo mejor no todos se molestaron igual que tu hijo. Claro. Entonces a lo mejor a todos les tocó su apodo, pero a lo mejor a mí no me estuvo tan feo. Ajá, no estuvo tan feo, o tal vez están acostumbrados dentro de lo normal a vivir ese tipo de cosas. Exacto, ¿no? Entonces no lo tomaron tan así, y eso es la diferencia, ¿no? Como yo no lo tomé así, entonces como vi que a ti sí te molestó, entonces a ti te vamos a estar molestando, ¿no? Y esa es la parte que yo trabajé con mi hijo. Le dije, si mientras más te molestes, más te van a molestar y más te van a molestar. Entonces, dicen que chillidos de cerdo, oídos de palo, ¿no? Entonces es la verdad. A veces, muchas veces, tenemos que hacer que nuestros hijos, pues no podemos estar siempre protegiéndolos, desgraciadamente. Sí podemos buscar ayuda, por supuesto, pero también nosotros en casa tenemos que fomentarles esta fortaleza y este valor de que ellos valen mucho y que nadie tiene por qué ser irrespetuoso con ellos. Claro. Realmente yo creo que también es tocarles cómo afrontar estas situaciones, porque más que nada a veces no saben cómo reaccionar. Exacto. Claro. Entonces, obviamente a su edad y a lo que ellos pueden hacer, pues reaccionan, ¿no? Pero pues como que en un momento colapsa, como que... Y es que, ¿sabes que nunca sabes cómo vas a reaccionar? Desgraciadamente las emociones muchas veces nos ganan. Entonces es algo que no estamos, ni siquiera nosotros como adultos, tan maduros y capacitados para poder enfrentar esta situación. Claro, y es por eso importante que así como hay que saber, el niño tiene que saber cómo reaccionar, todos tenemos que saber cómo reaccionar. La escuela tiene que saber cómo reaccionar. ¿Qué hago? Claro. ¿Qué hago? ¿El papá qué hace? El papá agarra y va y reclama. Entonces ya no se generó nada, ya no se construyó nada. Ahora se volvió un conflicto. Sí, claro, porque ya se pelearon los adultos. Ya se pelearon los adultos, ya estuvo. ¿Sí? El niño ya se quedó todavía, hasta el maestro ahorita lo malmira, ¿no? Porque eres acusón. Eres un chismoso. Eres un chismoso, ya se hizo el problema por tu culpa, ni siquiera fue así. Sí, claro. ¿Por qué los demás no se quejan? ¿Por qué nada más tú? Sí. Entonces es importante poder reunir a todos los actores y generar un plan que también sea tomada en cuenta la participación del niño. Claro. Porque muchas veces los adultos dicen, ¿sabes qué? Pues te vamos a cambiar de escuela y luego... Y el niño a lo mejor ni eso es lo que él necesitaba, ¿no? Sí, claro. Entonces sí es muy importante eso, ¿no? Que tomar las cosas con calma, si es algo que lastima mucho, si es algo que molesta mucho que a mi hijo le estén haciendo, o a mi familiar o a mi hermano, pero hay que mantener la calma y juntar a todos los actores involucrados y tomar en consideración la opinión del agredido, del niño, del agresor, de todos igual que den su opinión. El mismo salón puede dar opiniones que sean muy valiosas porque ellos están ahí. Claro. ¿Cómo podemos solucionar esto, no? No que nada no más continúe. Exacto, no nada más el adulto que ni siquiera está en la situación decide, ¿sabes qué? Pues entonces hay que sacar a este niño, hay que cambiarlo de escuela y se acabó. A lo mejor no, cambiar a la víctima de escuela quizás no es la mejor solución. No. Luego nos enteramos que ya lo cambiaron de escuela, pero ahí también le siguen haciendo. Sí, porque también ahí va a haber gente que se va a dedicar a hacer esto. Y bueno, ¿qué te parece? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y ahorita que regresemos seguimos todavía con más, que esto todavía sigue y sigue, ¿a poco no? Está muy bueno el tema, así que no se vayan. Recuerden que estamos en Activa tu vida. Hola, ¿qué tal, gente bella y maravillosa? Estamos aquí para invitarlos a nuestro programa Activa tu Vida, donde todos los días tenemos material exclusivo en la página de Activa tu Vida. ¿Sabías que los cambios de humor, la falta o el exceso de sueño, el aislamiento, la pérdida de gusto por las cosas, las despedidas inesperadas o iniciar conductas destructivas son señales de alerta para ofrecer ayuda? No minimices lo que la gente te comunica. No es un chantaje, te está pidiendo ayuda. Sistema DIF Cozumel, acciones por la familia. Ya estamos de regreso aquí en Activa tu Vida y la plática está cada vez más
más así subida de tono, porque estamos platicando sobre esto del, pues el acoso, el bullying en la escuela, que lo vemos de repente como que, ay, es normal, así juegan, así se llevan, entonces no es algo que sea normal, Anthony. Yo creo que más que nada son como que etapas que todos pasamos, pero sin embargo yo creo que la educación es fundamental en los niños porque, como decimos, es la forma en la que van a saber afrontar, mejor dicho, las ¿Alguna vez tú situaciones, viviste los alguna momentos. situación así de... No, hombre, yo viví bastantes, pero ahora yo sí voy a poner en práctica el dicho que dice que el cobarde vive hasta que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Así es. Porque en la escuela mi mamá y mis papás siempre me han tenido muy, ¿cómo decirlo? Arropado, entonces siempre fui como que ese niño de casa. A comparación Hasta que a lo ahora. mejor, a comparación de a lo mejor mis compañeros, no fue tanto así. Entonces, siempre me había como que esa molestia, ¿no? Y entonces como que aquí sale y por allá va, ¿no? No pasa nada. Hasta que ya una vez me enojé, entonces yo sí me fui directo a la agresión. Porque pues a lo mejor fue una forma mala de reaccionar, ¿verdad? Pero entonces fue un ya a cúmulo partir de de allá, cosas. fue un cúmulo de cosas. Ya a partir de que reaccioné de esa forma violenta, entonces ya mejor todos como que ya no lo hagan enojar, ya. Y sí acabamos como que en un mal plan, en un mal rollo toda esa situación, ese momento, pero pues digo, lamentablemente me dejaron de molestar, pero porque ya sabían que yo sí reaccioné de una forma no tan positiva a sus burlas y a lo que pasaba. Claro, y aquí lo importante es trabajar en la educación, la formación de la comunicación asertiva. No, y Fíjate, sobre qué todo, importante. Porque esta parte, ¿no? De poder solucionar el problema sin llegar a la agresión, ¿no? Lo que decías al inicio, ¿no? De ve y dale, ¿no? Porque la agresión, sí, si bien te funcionó, pero pudo haber generado también Más violencia. más violencia, ¿no? Sí. Yo creo que aquí el detalle, más que nada, lo que quería comentar, a mí se me hace sorprendente porque antes el pretexto era la falta de información que hay o que existía en ese momento. Entonces yo digo, se supone que ahorita se están sensibilizando a los padres durante los problemas. ¿Qué tipo de problemas hay en casa? O sea, se les invita a los padres a las pláticas. Hay psicólogos en la escuela. Antes no habían psicólogos. No. Yo me acuerdo que cuando empezó este rollo, apenas estaba llegando la psicóloga en la escuela, apenas fue cuando me canalizaron, y como que, imagínate, eso que te digo, años. Sí, claro, y el hecho de ir con la psicóloga en aquel entonces ya era de que, ay, no, es algo malo, problema, es malo, está loquito, ni se junten con él. Exactamente. Entonces yo creo que sí. En la actualidad, de tantos medios que hay para informarnos, seguimos en las mismas. Entonces, ahorita, ¿cuál es el pretexto? Pues el pretexto es ese, Anthony, que todo ya lo llevan a lo normal, incluso ya es burla tras burla tras burla. Mientras más te burlas, más burlan y más burlan. Entonces se ha vuelto como un cúmulo de cosas negativas que no se dan cuenta que no son normales y que sí hay gente abajo a la que se le está aplastando con todo esto. Claro, y también creo que un problema muy importante para lo que comenta Anthony, creo que es la falta de empatía y la apatía. Cierto. Creo que estamos en un momento donde cada quien está metido en sus proyectos, Claro. cada quien está metido en sus cosas, ¿no? Entonces estamos como cada quien luchando con sus objetivos, ¿no? Mi trabajo es mi proyecto, eso tengo que hacer que genere y tengo que, ¿no? Exacto, ¿no? Y mientras menos me exacto, ¿no? Si te pasó, ni modos, ¿no? Pobrecito. Pero realmente no tengo esta empatía de decir, oye, esa persona, ¿cómo se ha de estar sintiendo, ¿no? A lo mejor con eso de tener que levantarse para ir a la escuela y saber que va a sufrir acoso escolar, ¿no? Que le van a lastimar sus emociones, que le están diciendo cosas, que todos se ríen, que todos le ponen en su libreta, que todos le ponen en su mochila. Claro. O sea, no, claro. Yo estoy con mis cosas, yo tengo mi trabajo y a veces hasta los propios padres, desgraciadamente hasta los propios padres, es levántate y vamos, ni siquiera me doy tiempo de cómo te levantaste, querías ir, ¿no? Sí, dale, apúrate, súbete al carro y vamos. Sí, claro. Y también los papás muchas veces lo que acabas de decir, les decimos a nuestros hijos, no, si tú ves esto ni te metas, Sí. Tú mira calladito, te preguntan ni digas nada, y es cierto, eso es real. Entonces nos volvemos también parte de los cómplices de esto que está sucediendo, porque no levantamos la voz. Claro. Más que nada, como dices, no
no le damos este importante de ser Exacto. empáticos con las personas que están pasando por este problema. Claro. Y digo, es como que nos quedamos callados, ni lo vi. Incluso ahorita sucede hasta en las redes sociales. Sí. ¿Cierto o no? De repente vemos que alguien despotrica o desecha toda su basura contra una persona y leemos y nada más hacemos chisme por acá y wiri wiri, pero ni nos metemos. Mejor ni puse ninguna reacción porque yo mejor ni me meto, ¿no? Ahí también Ese sucede. es muy, muy común. Sí. Muy común, el no meternos, ¿no? Entonces ahí la información puede estar, podemos tener la información, pero si seguimos teniendo esta falta de empatía y esta apatía, que mientras no sea para mí, eso ya no me importa. Cuando entonces ya me toques, entonces sí. Ahí sí. Entonces sí, En el ahí sí mundo, brinco, en el ahí que se mundo, mueva brinco. todo, Claro. exacto, ¿no? Porque ya me tocó, ¿no? Pero al Bueno, final pero- somos una sociedad. Cierto. Si no me fijo lo que le está pasando a Anthony, si no me fijo lo que le está pasando a mi vecina Pili, en algún momento me va esto A a tocar. tocar. Cierto. En algún momento. Cierto. Una de las cosas que últimamente he estado observando en las redes sociales, y bueno, un ejemplo de empatía, lo que pasó en Chile, que no estuvo muy muy sonado ahora sí que en los medios informativos, pero tú sabes que las redes sociales no se callan, Claro. y hubo un boicot allá del pueblo en contra ahora sí que Sí, todo el relajo de los políticos. Gobierno. ¿Y tú crees que casi a nada de que se convierta en Venezuela? En serio. A nada. Pero al parecer hay una nota que se hizo muy viral donde dice que por fin lograron que ahora Calmar la las aguas. renuncia de todos los poderes políticos que estaban a la cabeza. Pero imagínate, ¿qué es lo que tuvo que hacer el pueblo? Sí, Claro. imagínate. ¿Cómo se voltearon? ¿Qué tanto habrán sufrido? ¿Y qué tanto se tuvieron que haber ahora sí que empatizado para que digan, no voy a dejar solo a mi hermano? Claro, claro. Es que de eso se trata. Si unimos poderes, si nos unimos todos, como bien dice nuestro psicólogo, por ejemplo, si yo mamá, el papá, vemos que nuestro hijo está viviendo eso, entonces vamos a buscar, a investigar qué está sucediendo, con los compañeritos, con los maestros y todo, sin hacer pleito, sino buscar una solución al problema, ¿no? Porque al final de cuentas, como bien dices, al niño lo puedes cambiar y cambiar y cambiar de escuela, pero al final de cuentas donde quiera hay agresores. Claro, y también saber qué es esto, de que está pasando algo con él, con el niño que está permitiendo la agresión. ¿Por qué ¿Por qué lo está permitiendo? ¿Por qué lo está permitiendo? ¿Por qué no tuvo estos recursos para defenderse de manera asertiva? Muchas veces hasta en la propia familia. Como dicen, el síndrome Bibi, ¿no? Ah. Bibi, es la Bibi de la familia, Bibi de ¿no? la Y de familia. verdad, a veces en la misma casa, en la misma familia sufren del acoso. Sí, claro. Ahí está la ojona, ahí está la panzona, ahí está la La enana, chaparra, ahí la está- negra, la... en todo. la misma Sí. familia, y es chiste, ¿no? Entonces, si fuera de casa también me dicen así, bueno, No pasa nada. lo permito, ¿no? Entonces es importante igual trabajar esta parte. El agresor también. El agresor ha visto, ha aprendido en algún lugar esta manera de comportarse, esta manera de reclamar su lugar. ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde aprendió esta manera de relacionarse con las personas por medio de la violencia, por medio de imponer su poder, su fuerza, ya sea mental o física, ¿no? ¿Dónde aprendió esta dinámica? Claro. Y su necesidad que hablábamos del principio de saber quién es, de su autoestima, ¿no? Entonces ahí es importante atender de manera psicológica, emocional a la víctima, pero también al agresor. Claro. Los papás tienen que tener igual en cuenta esto. Ahorita que hablabas de todos unirse para buscar una solución, ¿no? Porque parece como que a veces vamos a ayudar a la víctima, ¿no? Sí, Y y el Y el agresor, sigue agrediendo, si no, ya no es él, es otro. Es que aunque no lo quieras ver, Claro. también el agresor es una víctima. El Claro. ser humano es una ese es víctima. el Claro, punto. claro. Que a lo mejor su punto de presión es llegar a la violencia, ejercer la Claro, y violencia. está sufriendo al final de Pero como cuentas dices, son también. patadas de ahogado que esta persona, o a lo mejor el niño, la señora o lo que sea, está dando. Diste Pero hay que darle un ahí punto clave. Un punto clave, claro. Súper importante. Sí, porque es la verdad. Al final de cuentas, nos ponemos ay, pobrecito, está sufriendo. Pero, ¿y la persona, la otra que está agrediendo? ¿Qué ¿Por tanto qué? está sufriendo ¿Qué tanto para hacer daño eso? tuvo Claro. que ¿Qué está haber viviendo recibido para que sea reaccione? agresivo? Yo he visto muchos casos donde luego, después de investigar a la persona que agrede, te encuentras con que pues en su familia hay violencia, hay vicios, hay, bueno, muchísimas cosas. Entonces te enteras de que, bueno, este niño viene a descargar todas las energías con gente
que él busca como víctimas, ¿no? Más Para vulnerables. poder- exactamente. Más vulnerables. Entonces, esta es la situación que sí debemos de tomar muy en cuenta, y como bien dice nuestro psicólogo, pues buscar soluciones, y lo más importante, primero, detectar que existe este problema. Eso es lo más importante. Ya se detectó, entonces vamos a buscar las soluciones, y no solamente para la persona que está siendo agredida, sino también para el agresor y para todos los que están alrededor, porque al final de cuentas todos están involucrados en el mismo cajoncito. Claro Así que sí. es, así es. Y no solamente es que tengan el deseo, sino como autoridades tienen la obligación. Porque decíamos de la Ley General de los Derechos de los Niños, ¿no? Habla de esta parte, de tener acceso a una vida libre de violencia, Claro. tener derecho a la educación, tener derecho a estar tranquilo, a jugar, ¿no? O sea, un niño que le vulneras todos estos derechos cuando los sometes a este mundo de violencia, pierde la parte de la seguridad social. Eso es súper importante. Las personas, yo me puedo mirar al espejo y puedo decir, mira, este soy. Pero la sociedad también me dice quién soy, Claro. me reafirma quién soy. Imagínate un niño que está en formación, apenas está en la preadolescencia, y cuando llega a la escuela todos se burlan, todos se ríen, ¿no? O sea, todo el daño a su persona, a la formación, a su desarrollo de su personalidad, Claro. que le está provocando la sociedad. Por eso luego mucha gente está resentida con la Sí, sociedad, claro. porque no he recibido cosas buenas. Si yo te caigo mal, pues tú me caes todavía peor, y voy y te grafiteo, y voy y te robo, y voy y te asalto, y voy y te violo, y voy y te mato. Claro. Porque es lo que he recibido de ti. Es lo que me han dado. Qué difícil, ¿eh? Y qué tema tan complicado muchas veces para los papás. Ojalá que tomemos en cuenta todos estos puntos y busquemos de verdad las soluciones cuando nuestros hijos están viviendo ese tipo de problemas. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Vamos a una pausa más y ahorita regresamos, que esta todavía, como dijimos, hay tela de dónde cortar y sí que ni modo, hay que darle. Recordemos que estamos en Activa tu vida. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Activa tu Vida. Y bueno, estamos a punto así de finalizar, pero queremos hablar sobre qué hacer, sobre las soluciones reales a este problema. Porque sabemos que las soluciones reales no es enfrentar las cosas con violencia, es, como bien dijiste, la comunicación asertiva. Claro, creo que uno de los puntos principales, ya como hacer el resumen, creo que es la identificación, que los papás tengan la comunicación, así como tú tuviste con tu hijo, de observar, de estar empáticos, de ver cómo están mis hijos, si con qué ánimo se levantó hoy para ir a la escuela, si lo vi normal o vi que hoy no quería ir, viene desganado. ¿Cómo están sus libretas? ¿Están rotas? ¿Cómo está su mochila? ¿Está pintada? ¿Cómo está su material? ¿Cómo están sus plumas? ¿Las tiene ahí o no las tiene? Entonces todos estos signos es ¿Cómo importante. se va alineado a la escuela? Porque muchas Exacto. veces cuando tú ves que tu niño ni siquiera se peina, ni se cepilla, ni nada, dices, bueno, ¿y por qué se va hacia la escuela? No tiene ganas de ir a la escuela. Exacto, todos esos detalles es importante tomarlos en consideración, hablar con el hijo, preguntarle, ver igual sus reacciones. Muchas veces le preguntas, ¿hay algún problema? No, pero estás viendo que hay algo que está mal, ¿no? Entonces es importante identificar esto. Si notamos algo, igual acercarnos a la escuela, a algún amiguito, y siempre hacerlo como habíamos platicado, ¿no? En pro de construir una estrategia, un plan, no de llegar y responsabilizar a la escuela. Es tu culpa. Hay que tener en cuenta que estas personas que hacen el acoso escolar son personas astutas, que pueden tener la habilidad de estar agrediendo, y que el adulto esté ahí, y que el maestro esté ahí, y que no se den cuenta. No necesariamente porque el maestro no pone orden, sino porque tiene esta habilidad, que apenas se vaya el maestro, le damos el zape, apenas estamos en el recreo, le metemos el pie, le tiramos su comida. exacto, ¿no? Así. Pero busca por ejemplo, esta parte. Después el maestro está calificando, pasas y pum, le botas la libreta. Claro.
Sí, o claro. cosas por el O estilo. le tiras el refresco encima, o bueno, muchísimas Claro, fue un cosas. accidente, Sí, ¿no? Fue un accidente y el maestro, pues, fue un accidente, ¿no? Entonces sí es importante tener esta sensibilidad y luego ya acercarnos y construir este plan tomando en cuenta la participación de todos y principalmente de la víctima y de también del grupo, el salón. También qué opciones, qué en su inteligencia, Claro. qué opciones ven para solucionar este problema, ¿no? No solamente es vamos a destruir, vamos a mover, vamos a cambiar a con acciones abruptas, pero que a lo mejor no son las adecuadas Claro. en esta sensibilidad. La educación desde casa, que los papás enseñen a sus hijos tratos adecuados, tratos Respeto. respetuosos. Si yo trato a mi esposa con respeto, mi hijo va a entender esa forma de comunicarse Claro. con los demás. Pero si en casa hay violencia, ¿cómo yo le digo a mi hijo, no le pegues a Juanito, ¿no? Sí, en mi casa puros golpes hay, ¿no? Sí, claro. Hay que hacerlo con el ejemplo, no nada más Exacto. con las palabras, ¿no? Porque te Sí. puedo decir, no hagas esto, pero yo lo estoy haciendo. ¿Y dónde está el ejemplo entonces? Claro, así No es congruente, no es congruente. Claro, y buscar igual el apoyo psicológico también es importante, ¿no? Y como comentábamos anteriormente, no solamente para la pobre víctima, porque bien lo dijo Anthony, Sí, también claro. el otro es una víctima Claro. que está buscando reafirmarse socialmente por medio de esta agresión, saber quién es. Y que incluso está llamando la atención, quiere ser visto, quiere que se le Claro. tome en cuenta. Entonces la forma de hacerlo es esta. Claro, hay que trabajar toda esta parte, ¿no? Y trabajar mucho en la empatía, que el agresor trabaje mucho con la empatía de qué siente el otro, con todo lo que le estoy haciendo, ¿no? Con todo este impacto que le estoy ocasionando, y también la comunicación asertiva, resolución de conflictos, el no tener que llegar a una carga emocional que salga de manera violenta, que al final destruya y no construya. Hay que estar tranquilos y buscar soluciones que realmente den valga la redundancia, ¿no? Esta solución al problema, que sean bien analizadas, bien pensadas. Un cerebro enojado, un cerebro entristecido, no piensa Claro. de la mejor forma, ¿no? Claro, definitivamente, sí. Yo creo que esto es lo más importante, el hecho de saber que pues hay formas de hacer las cosas sin llegar a la violencia, porque si seguimos que esto siga creciendo, hemos visto muchos casos tristemente en muchísimos lugares del mundo, donde un niño, un joven, un adolescente, en el enojo por tanto cúmulo de estas emociones negativas y de estos abusos y acosos, terminan o agrediendo a la persona y acabando con su vida, o acabando con la vida propia. Claro, y al final como sociedad tenemos que cuidar esto, ¿no? Al final como sociedad hay que tener claro que el ser humano necesita vivir en tranquilidad. Eso es algo, siempre creemos que necesitamos felicidad, ¿no? Necesitamos felicidad, eso necesitamos. Hay que buscar la felicidad. ¿Qué me da felicidad? No, pues mi dinero, viajar. No necesariamente. El ser humano lo que necesita es paz, Sí. es calma, es tranquilidad. Dicen que la paz y el trabajo continuo es el camino para la felicidad, para estos claro. momentos de felicidad. Teniendo en consideración esto, como sociedad, todos tenemos que buscar esta paz, Claro. esta tranquilidad propia, inicialmente, pero también que yo vea que mi amigo, que mi compañera también tenga esta paz. Que el entorno. Sí, porque luego pasa lo que comentabas hace ratito, Pili, que no solamente se da en la etapa escolar, ¿no? Sino a veces ya en el trabajo. Sí. En el trabajo Sí. ya como adultos es que nos llevamos fuerte. Imagínate todos los días tener que ir a trabajar y llegar y la broma pesada, el comentario agresivo, como todos se rieron, entonces es gracioso. Ya no fue algo molesto, fue algo chistoso, ¿no? Solamente que en este caso, pues tú fuiste el sacrificado.
para que nos riamos todos, ¿no? Claro, tú fuiste el conejillo de Indias, ¿no? Fíjate que eso es muy cierto, porque se va haciendo esta persona que es agresiva, va tomando fuerza y fuerza y fuerza. Y lo que acabo de decir, que llega hasta en el trabajo, también es cierto, porque también muchas veces, por temor y porque no me diga a mí nada el jefe, veo injusticias con empleados y veo que los agreden, los insultan y me quedo callado. Claro. No me compete, entonces no me meto, total, para que el jefe no se enoje conmigo. Y pues además, pues si ella no se defiende o él no se defiende, pues porque yo lo voy a defender, ¿no? Claro, sí, y volvemos al punto de la falta de empatía y la apatía, ¿no? De como no fue mi problema, lo dejo ahí. Claro. Y siempre tener en consideración que lo que le pasa a la sociedad, lo que le pasa en este caso a Cozumel, me pasa a mí. Claro. Tarde o temprano me va a llegar Cierto. a mí. Cierto, y que en algún punto vas a estar en esa situación tan vulnerable, tan difícil, y que vas a decir, ay, esta persona que yo no me atrevía, tal vez no a defender, pero tal vez también ahí como que, a ver, espera, decir, no es así las cosas, o tratar de que no sea tanta la violencia, y dices, ahora me tocó a mí, ¿cómo se sintió esa persona? Entonces cuando lo vives es cuando lo entiendes. Claro, nadie sufre en pellejo ajeno. Así es. Pero bueno, yo lo único que quiero recalcar es que acudamos a un profesional realmente. A veces no es necesario que pasemos por el problema, sino simplemente a veces no sabemos identificar estos inicios. Y si nosotros hacemos estos chequeos rutinarios con que vaya, no sé, cada 2 veces al mes, no sé, con su sesión al psicólogo, con un profesional, él nos podría dar muchas mejoras, nos podría dar Claro. como que alertas de que él podría ver y nosotros a lo mejor no observamos. Y herramientas para poder enfrentar estas situaciones. Sí, claro. Porque muchas veces, pues puede ser que estemos muy bien en casa, puede ser que todo sea perfecto, pero tal vez no podemos estar pegados a nuestros hijos y salen. Claro. Entonces tienen que tener herramientas. Y si yo como papá o como mamá no sé qué herramientas o cómo hacer para darle esto a mi hijo, entonces buscar un profesional y hacerle saber que pues yo quiero que mi hijo sepa cómo no agredir, sino cómo no caer en estas agresiones. Claro que sí. Pero, ¿qué te parece si nos compartes, si algún papá se gusta animar con alguna, Sí, alguna claro, sesión claro, para que sus que se niños puedan? comuniquen. ¿Alguna pregunta también que Claro quieran que hacer sí. aquí durante el programa que estamos? Hagan la preguntita, déjenlo ¿Dónde ahí. te pueden contactar? ¿Tienes Exactamente. Facebook, teléfono, dirección, todo, por favor? Claro que sí, yo trabajo en un consultorio que se llama Consultorio Psicológico CAIPSI Cozumel. Está ubicado en la calle Felipe Ángeles, entre 5 Hidalgo, de la colonia Adolfo López Mateo, número 503. Mi número telefónico es el 987 87 65 114. 987 87 65 114. Y mi página de Facebook es la misma, es Consultorio Psicológico CAIPSI Cozumel. Ahí les podemos atender con mucho gusto todos los días de la semana a cualquier horario. Ahí está, pues yo espero que hayan disfrutado mucho esta plática, que se hayan empapado de esta información. Claro. Es muy importante realmente que tomemos información realmente valiosa, no la que no nos sirve. Definitivamente, información positiva y cosas que podemos hacer diferentes en nuestros días, y más que nada, pues yo creo que esa, como decía Juan, esa parte tan sensible de nosotros que luego son nuestros hijos, cuando nos tocan esa parte sí nos llegan hasta lo más profundo Pierdes de nuestro cabeza. ser. Sí, definitivamente, no queremos que nada les pase. Entonces, si nosotros los preparamos para estas situaciones, no agrediendo, pero sí siendo asertivos, todo puede ser completamente diferente. Y volvamos, como bien dijo nuestro psicólogo, volvamos un poquito más empáticos y menos apáticos para poder solucionar las cosas. Recordemos que estamos en Activa tu Vida, y dale like a la página, Que nos compartir. sigan, que todavía seguimos con más material, seguimos todavía con el programa de Entre Ruedos y Técnicos, seguimos con el programa de la noche, que es Cozumel de Noche con Mike Brito. Así que ahí tenemos todos los días, ahí tratamos de tener ahí material para que nos puedan seguir Claro siguiendo. que sí, también por ahí los videos que luego les compartimos, también por ahí les compartimos también cosas que vemos en las Claro redes, porque que también sí. son importantes. Y bueno, todo lo que podamos hacer para bien de toda la comunidad de Cozumel y de toda la gente, donde podemos llegar con nuestros mensajes y con nuestros programas y con activándonos la vida de forma positiva, pues lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias, Juan. No, gracias a ustedes, gracias Anthony, gracias Pili por la invitación, un placer estar compartiendo esta mañana con ustedes. Gracias. Bueno, recordemos que estamos en Activa tu vida.